maxilar refleja en las pequeñas glándulas labiales y alrededor de la mucosa de los labios, cuya biopsia es sencilla de realizar. La histología en el síndrome de Sjögren es bastante específica. Las células mononucleares forman infiltrados locales alrededor de los conductos salivales. Si las células plasmáticas se presentan aisladas, tienen menos significación que si lo hacen acompañadas de focos de linfocitos. Las células cúmulo de diferenciación 4 más predominan, aunque también se encuentran las células T cúmulo de diferenciación 8 más. Estos hallazgos, junto con la expresión de antígenos de clase 2 y de ácido desoxirribonucleico en el virus de Epstein-Barr, indican alguna forma de daño tisular autorreactivo mediado por linfocitos, tal vez desencadenado por una infección vírica. Asociación con malignidad. La frecuencia de linfomas de células B esta aumenta significativamente en todos los pacientes con síndrome de Sjögren, al igual que en el paciente con ARN. No está claro si este aumento depende precisamente de los pacientes con síndrome de Sjögren. El pseudolinfoma es también un proceso potencialmente maligno o premaligno. El pseudolinfoma y vasculitis o la afectación neurológica requieren tratamiento corticosteroide, pudiéndose mejorar la respuesta después con fármacos citotóxicos. Reacción a fármacos. Hay una tendencia en estos pacientes a reaccionar de forma adversa a los antibióticos, particularmente penicilina y sulfonamidas, y también a la medicación antirreumática, tal como las sales de oro y posiblemente penicilamina. Hay una asociación entre este tipo de toxicidad a fármacos y serotipos. Variantes. Síndrome Krebs. Las iniciales significan calcinosis, Raynaud, esofagitis, esclerodactilia y telangiectasias. Por definición, no se observa enfermedad difusa y la piel esclerodermatosa está limitada a los dedos, a menudo con fenómenos de Raynaud. La obligación vascular y la afectación esofágica pueden ser graves, de manera que no se trata de una enfermedad benigna, si bien no se detecta afectación renal. Alrededor del 60% de los pacientes tienen el anticuerpo anti-insómetro, pero no el anti-esclero70. Fascitis eosinotílica. Síndrome de Schulman. Se caracteriza por el establecimiento rápido de edema y engrosamiento de la piel, que suele aparecer tras el esfuerzo y ocurre con más frecuencia en varones ancianos. Tiene un cuadro anatomopatológico característico en la piel de la biopsia. Se toma con la suficiente profundidad como para incluir la subdermis. El tratamiento con corticosteroides parece ser muy eficaz. Sin embargo, algunos pacientes pueden evolucionar hacia una verdadera esclerodermia. Enfermedades endocrinas. Las enfermedades autoinmunes en el ser humano pueden dividirse en base a su respuesta inmunitaria en organoespecíficas y no organoespecíficas. En la enfermedad autoinmune no organoespecífica, los autoanticuerpos circulantes, inmunidad humoral, y los linfocitos sensibilizados, inmunidad mediada por células, están dirigidos contra determinantes antígenos presentes en varios tejidos del cuerpo. Por el contrario, la enfermedad autoinmune organoespecífica se caracteriza por la presencia de inmunidad humoral y mediada por células dirigidas fundamentalmente contra componentes celulares únicos del órgano afectado. Las enfermedades de base inmunológica
de los órganos endocrinos son casi siempre debidas a autoinmunidad órgano-específica. Las enfermedades autoinmunes no organoespecíficas son procesos que comprenden de forma primaria los llamados trastornos reumatológicos, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistemático, dermatomiositis, esclerodermia. Los órganos diana afectados con más frecuencia son las articulaciones, pie, riñón y músculo. Las enfermedades autoinmunes organoespecíficas y no organoespecíficas presentan los extremos opuestos de un amplio espectro de distintas reacciones inmunológicas que se superponen en gran medida. Los pacientes afectados por una enfermedad organoespecífica, tal como la tiroiditis de Hashimoto, pueden padecer también otro proceso organoespecífico, tal como la anemia perniciosa, y viceversa, aunque es bastante inusual encontrar enfermedades organoespecíficas y no organoespecíficas en el mismo individuo. Espectro de la enfermedad organoespecífica. El concepto de autoinmunidad organoespecífica fue introducido en primer lugar hace más de 30 años cuando Roy, Doniach y Campbell emplearon una simple prueba en agar. Demostraron anticuerpos antitiroglobulina en el suero de los pacientes afectados por tiroiditis de Hashimoto. El concepto de autoinmunidad se extendió rápidamente para incluir enfermedades del estómago y glándulas suprarrenales, tras el descubrimiento de anticuerpos contra las células parietales gástricas y contra la corteza suprarrenal, respectivamente. Posteriormente, se detectaron autoanticuerpos contra las células de los islotes pancreáticos en el suero de pacientes efecto de diabetes mellitus insulino independientes y autoanticuerpos contra las células endocrinas de la adenohipófisis en el suero de algunos pacientes con enfermedad poliendocrina. Contribución de los autoanticuerpos al diagnóstico. La detención de marcadores serológicos de enfermedad autoinmunes permite el reconocimiento preclínico de las endocrinopatías autoinmunes, dado que los autoanticuerpos pueden estar presentes varios años antes de que se desarrolle la enfermedad clínica. La frecuencia de dichos marcadores serológicos en la población general es bastante baja, pero aumenta con la edad. Se sabe que cuanto mayor es la glándula, mayores son los títulos de anticuerpos y mayor la probabilidad de que se desarrolle la enfermedad en individuos susceptibles. Se ha propuesto que la detención puede ser de utilidad en los siguientes grupos susceptibles: pacientes con autoinmunidad reconocida frente a un órgano endocrino y familiares en primer grado; pacientes con enfermedades no endocrinológicas que pueden estar asociadas con autoinmunidad endocrina, alergias, inmunodeficiencias, y familiares en primer grado; mujeres de mediana edad con síntomas de enfermedad, tales como fatiga y depresión; pacientes con trastornos de etiología desconocida. Esto puede conducir al descubrimiento de autoanticuerpos previamente no descritos. Síndromes poliglandulares. Desde comienzos del siglo han estado claro que durante el transcurso de la vida del individuo pueden afectarse más de una glándula. Este proceso está caracterizado por una destrucción gradual de las células epiteliales diana y está asociado con varios grados de infiltración linfocitaria. Claude y Gauguerot en 1908 denominaron atrofia endocrina poliglandular a este síndrome. El concepto de poliendocrinopatías se amplió posteriormente para incluir pacientes afectados por, al menos, una enfermedad endocrinológica
y que tienen también reactividad serológica positiva contra otras células diana endocrinas. Se sabe ahora que esto es un fenómeno mucho más común que la expresión clínica completa. Las enfermedades por insuficiencia pluriglandular están ligadas entre sí por fenómenos autoinmunes, por una inmunogenética similar y por la aparición de múltiples enfermedades en el mismo individuo. Las poliendocrinopatías clásicas se centran alrededor de las dos enfermedades más graves: hipoparatiroidismo idiopático y adrenalitis autoinmune, enfermedad de Addison, endocrinopatía con candidiasis y síndrome de Smith. La endocrinopatía con candidiasis, que aparece en su mayoría en niños de ambos sexos, gira alrededor del hipoparatiroidismo. Se denomina así porque está asociada con candidiasis mucocutánea en el 50% de los casos pediátricos. El síndrome de Smith es un trastorno más común que comprende la asociación entre adrenalitis y tiroiditis. En los últimos años, Carpenter encontró diabetes mellitus coexistente en 10 de 15 pacientes, extendiéndose el concepto para incluir esta última enfermedad. La combinación adrenalitis, tiroiditis, diabetes es más común y muestra una proporción mujer-varón de 3:1. Muchos casos comienzan con tiroxicosis y enfermedades de Addison que aparecen de forma simultánea. El 40% de los pacientes con esta última enfermedad tienen al menos otra enfermedad manifiesta. La frecuencia de vitiligo en pacientes con enfermedades poliendocrina oscila entre 10 y el 20%, siendo mucho mayor que en la población normal. Síndromes tirogástricos. No es infrecuente observar autoinmunidad tiroidea y gástrica en el mismo individuo. La anemia perniciosa es, al menos, 5 veces más frecuente en pacientes con trastornos tiroideos y un 10% en personas con anemia perniciosa. Tienen una gran historia de enfermedades tiroideas. La superposición serológica es incluso más común. Pueden detectarse anticuerpos contra células parietales en el 50% de los pacientes con enfermedades tiroideas. Estos hallazgos sugirieron la existencia de formas restringidas de asociaciones poliendocrinas que se han denominado síndromes tirogástricos. Mecanismos de lesión orgánica. La autoinmunidad organoespecífica se caracteriza por fenómenos mediados por mecanismos humorales y celulares, que en algunos casos pueden anticiparse en muchos años a la manifestación clínica. La autoinmunidad humoral puede afectar a los órganos diana por medio de mecanismos citotóxicos, mecanismos estimulantes, mecanismos bloqueantes. Mecanismos citotóxicos: autoanticuerpos citoplasmáticos y autoanticuerpos reactivos de superficie celular. Los autoanticuerpos citoplasmáticos son herramientas de incalculable valor para fines diagnósticos y pronósticos. Su posible papel patogénico reside en su capacidad para unirse a los correspondientes autoantígenos que se expresan en la superficie celular. Este es el requisito previo para la activación de la cascada del complemento y la unión a células K. Una detención precisa de los autoanticuerpos reactivos de superficie celular requiere el empleo de células intactas y el grado de dificultad práctica depende de la naturaleza de cada órgano. Los datos hasta ahora obtenidos indican con claridad la existencia de una heterogeneidad dentro de los sistemas antígeno-autoanticuerpo entre las glándulas endocrinas y otras, y también entre pacientes afectados
por procesos aparentemente similares. Se sabe que los autoanticuerpos tiroides reconocen simultáneamente y casi en el 100% de los casos los microsomas citoplasmáticos y los autoantígenos de las microvillosidades de la superficie celular, lo que indica una identidad entre los dos autoantígenos tiroideos. Igualmente, los autoanticuerpos controlan las células parietales del estómago, reconocen determinantes antígenos de la superficie y el citoplasma en la mayoría de los casos, aunque en el 20% de los pacientes con anemia perniciosa muestran solo reactividad contra la superficie celular. A la inversa, en los islotes pancreáticos, los anticuerpos habituales de las células de los islotes no se unen a la superficie celular en la mayoría de los casos, y alrededor del 30% de los sueros de diabéticos que son negativos para esta superficialidad en corteza de tejido muestran reactividad de superficie en células pancreáticas vivas. El ejemplo extremo de reactividad limitada a la membrana está mostrado por los autoanticuerpos contra los melanocitos que reconocen determinantes citoplasmáticos en sueros de pacientes con vitíligo en solo un mínimo número de casos. Caracterización de autoantígenos. Destacar que todos los autoantígenos, órgano y no órgano, específicos hasta ahora aislados en diferentes tejidos diana, comparten ciertas propiedades bioquímicas, como la actividad enzimática, pero difieren claramente en otras, tal como sus pesos moleculares. Autoanticuerpos estimulantes tiroides. Está establecido en la actualidad que las inmunoglobulinas estimulantes de tiroides están presentes en el 90% de los casos de enfermedad de graves no tratadas. Estos anticuerpos, que se piensa son responsables de la enfermedad clínica, están dirigidos contra el receptor de la hormona estimulante del tiroides e imitan la acción de la hormona estimulante del tiroides, promoviendo la producción de tiroides 3 y tiroides 4. Hay evidencia de que el receptor de la hormona estimulante del tiroides tiene más de un epítopo, lo que queda reflejado en la gran variedad de ensayos desarrollados para medir los anticuerpos para el receptor de la hormona estimulante del tiroides. Algunas de estas pruebas miden la capacidad del anticuerpo para unirse al receptor, mientras que otras miden la estimulación de las actividades metabólicas del tiroides. Se considera ahora que los ensayos de unión y estimulación son complementarios. La prueba de inmunoglobulina inhibidora de la unión de tiotroponina mide la inhibición de la unión de hormona estimulante de tiroides radiomarcada con células tiroides intactas, membranas de receptores de hormonas estimulantes del tiroides solubilizados. La prueba de la inmunoglobulina estimulante de tiroides mide la acumulación de adenosis monofosfato clínico en la línea celular tiroidea de la rata. Otro tipo de anticuerpo posiblemente dirigido contra el receptor de la hormona estimulante de tiroides estimula el crecimiento tiroideo. Se demostró inicialmente mediante el empleo de un bioensayo citoquímico muy sensible y citofotometría, viéndose que en los anticuerpos estaban asociados en particular con la enfermedad de Graves Bociogena. Los mismos resultados se obtuvieron a través de la medición de la incorporación de timidina tritiada en los folículos reconstruidos de la rata o en la línea celular tiroidea de la rata. Estómago.
Los anticuerpos estimulantes han entrado recientemente en el campo de la autoinmunidad gástrica. Los resultados preliminares muestran que entre individuos con úlcera duodenal que son hipersecretores, el 40% poseen inmunoglobulina que pueden estimular la producción de adenosis monofosfato cíclico en suspensiones enriquecidas en células parietales preparadas a partir del estómago de cobayas jóvenes. Estas inmunoglobulinas podrían actuar tanto sobre los receptores de histamina de las células parietales del estómago como sobre las células principales para estimular la secreción de pepsinógeno. En ambos casos, la estimulación conduciría a una acidez aumentada de las secreciones gástricas. Se necesitan más trabajos para confirmar estos datos y los que se demuestran la existencia de anticuerpos contra el receptor hormonal adrenocorticotrópico en el suero de pacientes con displasia córtico-suprarrenal. Estómago. También se ha encontrado anticuerpos bloqueantes en la gastritis de fundus. Esta enfermedad caracterizada por hipocloridrina y alcohidrina está asociada con anemia perniciosa en casos extremos. Los anticuerpos contra las células parietales gástricas pueden detectarse en la mayoría de los pacientes. Se ha demostrado que inhiben la secreción ácida gástrica por medio de un mecanismo que implica la inhibición de la actividad de la anhidrasa carbónica de las células gástricas vivas. Páncreas. Igual que los anticuerpos receptor de la hormona estimulante del tiroides, se ha detectado anticuerpos contra el receptor insulínico mediante pruebas de estimulación y de unión. Los anticuerpos contra el receptor insulínico fueron detectados, en primer lugar, en pacientes con grave resistencia insulínica y cantosis nigricans asociada. El suero de estos pacientes era capaz de inhibir la unión de 125 insulinas en una línea celular linfoblastoide. Aún más, en diabéticos jóvenes no tratados, se ha descrito los anticuerpos contra los receptores insulínicos con un ensayo de fijación empleando adipocitos de rata como astrapto. Los anticuerpos parecen estar dirigidos contra el mismo receptor, pero tienen distintas características inmunológicas y producen dos cuadros clínicos distintos. En caso, la unión del receptor insulínico conduce a su bloqueo con la consiguiente resistencia insulínica, mientras que en el otro el resultante es el requerimiento de insulina. Los anticuerpos contra el receptor de insulina asociados con la resistencia insulínica de hemoglobina G y los que se observan en el diabético joven no se tratado muestra ser hemoglobina M. Inmunidad mediada por células. El papel y significado de la inmunidad mediada por células en las enfermedades endocrinológicas autoinmunes está mucho menos claro que el de la inmunidad humoral. Esto se debe sobre todo a las dificultades técnicas implicadas en el estudio de funciones celulares complejas tanto en lo que se refiere a las funciones de células individuales como a su papel dentro de las complicadas redes que contribuyen el sistema inmunitario. Función de las células T. La prueba de la inhibición de la migración leucocitaria es la prueba más extendida y tal vez más controvertida que, en manos experimentadas, ha dado resultados positivos con antígenos específicos y extractos de órganos en la mayoría de las enfermedades endocrinológicas. Sin embargo, en casos individuales de
inmunibilidad mediada por células se correlaciona de forma pobre con la presencia de anticuerpos circulantes contra estos órganos. Para establecer estas ideas con mayor firmeza se requiere la confirmación mediante pruebas más fiables de liberación de linfóquinas que a partir de células T estimuladas por antígenos. La purificación de antígenos es el mayor problema en la inhibición de la migración leucocitaria, ya que una fracción mitocondria puede contaminar las preparaciones microsómicas. Recientemente se ha empleado una prueba con un factor inhibidor de la migración para examinar la actividad supresora. Los resultados sugieren que la producción de factor inhibidor de la migración por las células T autorreactivas en la diabetes mellitus insulinodipendientes en la enfermedad de Graves es debida a una deficiencia de células T supresora antígeno específicas. Enfermedades con base en los órganos. Tiroides. Espectro clínico en la enfermedad tiroidea autoinmune. Desde 1956, cuando se reprodujeron los cambios en el tiroides y la infiltración linfocítica en modelos de experimentación animal y se hallaron anticuerpos circulantes precipitantes de tiroglobulina en pacientes con tiroiditis de Hashimoto. Se ha realizado un inmenso progreso en la comprensión de la enfermedad tiroidea autoinmune. Esta enfermedad ha continuado siendo un modelo útil de autoinmunidad. Se sabe ahora que muchas variantes clínicas de tiroiditis comparten un cuadro morfológico común y tienen que considerarse bajo este denominador común. La enfermedad tiroidea autoinmune forma un espectro con la mixedema primario de un extremo, pasando a través de las diferentes variantes de la tiroiditis de Hashimoto hasta la enfermedad de Graves en el otro extremo. El cuadro clínico se resume en la figura 7.10. La experiencia clínica demuestra que las enfermedades tiroideas autoinmunes rara vez se presentan en forma pura y que pueden progresar de una forma a otra en el mismo paciente. La lesión típica de la tiroiditis que se observa en distintos grados en todas las formas. Se trata de la forma más común del hipotiroidismo espontáneo en adultos. Representa el último estadio en un proceso inflamatorio crónico, similar a la tiroiditis linfocítica crónica, que ocurre en cerca del 25% de pacientes tratados por bocio y en una pequeña proporción de aquellos con tirotoxicidad tratados con fármacos antiroideos. Las mujeres se afectan al menos 5 veces más que los hombres y más de un 70% de los casos se diagnostican después de la edad de los 50 años. Su aparición en el adulto produce un enlentecimiento generalizado de metabolismo, con depósito de glucosaminoglicanos en el espacio intracelular, fundamentalmente piel y músculo. El papel de la hormona estimulante del tiroides es importante en los estadios iniciales en la descompensación, ya que los casos con un nivel marcadamente elevado de la hormona estimulante del tiroides suelen ser los que responden con más rapidez al tratamiento con tiroxina. Tiroiditis de Hashimoto es una causa común de hipotiroidismo asociado a bocio, pero el paciente puede no ser consistente en la enfermedad hacia que el bocio se hace muy grande. Es el resultado de la
infiltración linfocítica de tiroides. Se ha descrito al menos 3 formas: la variante de tiroiditis juvenil, la variante oxifila y al poco común variante fibrosa, que ocurre fundamentalmente en mujeres mayores. Todas las variantes muestran niveles altos de autoanticuerpos tiroides en la mayoría de los casos. En la tiroiditis de Hashimoto pueden observarse diferentes estadios clínicos. El inicial se caracteriza por la presencia de bocio con niveles normales de hormona estimulante de tiroides y función tiroidea. Este estadio puede progresar al hipotiroidismo clínicamente compensado con bocio, función tiroidea normal, pero niveles elevados de hormona estimulante de tiroides. Posteriormente, el bocio puede encontrarse asociado con hipotiroidismo descompensado o clínico, en el que los niveles de hormona estimulante de tiroides están elevados a la tiroides 4, está baja, y la tiroides 3 es normal o baja. El 5% de las mujeres con bocio y hormona estimulante del tiroides elevada desarrollan hipotiroidismo. Los pacientes con tiroiditis pueden de forma ocasional desarrollar hipertiroidismo transitorio debido a la liberación episódica de hormonas tiroides desde las células dañadas. Esta entidad clínica se ha observado en parejas de gemelos idénticos y en miembros de la misma familia. La sustitución de la tiroides 4 conduce a la desaparición del bocio en el 30% de los pacientes después de 5 a 10 años. Solamente el 10 a 20% no muestra reducción alguna en el tamaño después de años de tratamiento con tiroides 4. Enfermedad de Graves. Es la causa más común de tirotoxicosis. La proporción mujer-hombre es de 5 a 1. La enfermedad puede ocurrir a cualquier edad, pero el pico de incidencia está alrededor de los 20 a 40 años. La enfermedad de Graves puede ocurrir con o sin exoftalmos o bocio. El curso de la enfermedad se caracteriza por remisiones y exacerbaciones tras la preparación del paciente con fármacos antiroideos. Puede llevarse a cabo el tratamiento con yodo radioactivo o con cirugía. Espectro de anticuerpos tiroideos. La piedra angular del diagnóstico inmunológico de la tiroiditis humana es la demostración de autoanticuerpos frente a un antígeno tiroideo específico. Estos autoanticuerpos pueden estar dirigidos contra estructuras citoplasmáticas del tiroides, componentes de la superficie celular y receptores tirocíticos. Los autoanticuerpos citoplasmáticos están dirigidos contra los autoantígenos tiroglobulina y peroxidosa tiroidea. El anticuerpo antiglobulina se encuentra en el 50 y 70% de los pacientes con diversas formas de tiroiditis crónica y en un tercio de los pacientes con hipertiroidismo. Aproximadamente el 70% de los pacientes con tiroiditis autoinmune poseen anticuerpos que reconocen la tiroglobulina y peroxidosa tiroidea. El porcentaje aumenta hasta el 95% en pacientes con tiroiditis de Hashimoto. Los anticuerpos frente a tiroglobulina y peroxidosa tiroidea y
tiroglobulina varían en el suero en forma independiente entre sí, de forma que es esencial titular ambos en cada paciente con bocio. En todos los casos de sospecha de deficiencia tiroidea, los anticuerpos frente a la tiroglobulina peroxidasa tiroidea tienden a aparecer de forma temprana, mientras que los dirigidos contra la tiroglobulina lo hacen más tardíamente, cuando la destrucción celular puede liberar altas cantidades de tiroglobulina. Se sabe que los anticuerpos contra la tiroglobulina hiperoxidasa tiroidea se correlacionan mejor con la enfermedad tiroidea clínica. Sin embargo, unos pocos casos de miexedema avanzada solo reaccionan con tiroglobulina, haciendo perdido los anticuerpos antitiroglobulina hiperoxidasa tiroidea. Con la destrucción progresiva de la glándula tiroides, los autoanticuerpos tiroideos aumentan con la edad en la población normal, 5% en niños contra 40% en ancianos. De forma ocasional se encuentra también un tercer anticuerpo citoplasmático. La reacción se atribuye a un segundo antígeno coloidal, pero no puede ser absorbido con tiroglobulina. El antígeno parece ser de una forma no yodada de proteína coloidal. La tiroglobulina nativa, aunque secretada, no se expresa en la superficie de las células foliculares de la tiroides, en contraste con la acialo-agalactiglobulina, precursora de la tiroglobulina. Esto puede indicar que la molécula precursora es el posible inmunógeno relevante para la inducción de suero autorreactivo frente a la tiroglobulina. Los anticuerpos microsomales y tiroglobulínicos aparecen hasta en el 80% de los casos tirotoxicosis, pero en menor importancia diagnóstica, dado que la enfermedad es producida por la inmunoglobulina estimuladora de tiroides, que reacciona con los receptores para la hormona estimulante del tiroides. Estómago. De acuerdo con la clasificación de Strickland y McCann, en 1973 existen dos formas de gastritis. Tipo A, gastritis crónica del fundus. Tipo B, gastritis crónica del antro. El tipo A se considera el precursor de la anemia perniciosa, en la que la atrofia de la mucosa es más marcada, como se mencionó anteriormente. En este tipo de gastritis crónica puede haber hipocloridria, niveles altos de gastrinia sérica y anticuerpos contra las células parietales, pero no hay anticuerpos anticélulas principales o anticélulas mucosas. Poseen la destrucción específica de las células correspondientes. Además, los anticuerpos contra el factor intrínseco se pueden detectar en el suero y jugo gástrico del paciente con anemia perniciosa. Los factores intrínsecos séricos son de tipo hemoglobina G y no afectan a la absorción de B12, mientras que los factores intrínsecos secretados directamente dentro del jugo gástrico son la hemoglobina A y parecen contribuir a la anemia perniciosa mediante la
inactivación de los restos de factor intrínseco producidos por la mucosa atrófica. En cambio, los anticuerpos contra las células parietales no afectan en la absorción del B12, pero afectan la secreción ácida gástrica. Más recientemente se ha demostrado anticuerpos frente a células productoras de gastrina en una proporción de pacientes con gastritis antral de tipo B. Esta variante de gastritis suele estar asociada con úlceras gástricas o aparece tras una gastrectomía parcial. Se piensa que el alcohol y la nicotina son factores precipitantes. Páncreas. Diabetes mellitus. Características clínicas. Este síndrome se caracteriza por alteraciones en el metabolismo e hiperglucemia, debido a insuficiencia de secreción insulínica o a disminución en la función biológica o en ambas. La diabetes se ha clasificado de acuerdo a la dependencia y no dependencia de la insulina por parte de los pacientes tratados con éxito. Tipo 1. Suele ocurrir con sujetos jóvenes. Se caracteriza por poliuria y polidipsia, pérdida de peso, apetito normal o aumentado, fatiga y trastornos visuales. La deficiencia de insulina conduce a un acúmulo excesivo de glucosa y ácidos grasos, con la consiguiente hiperosmolalidad y hipercetonuria. Tipo 2. Comprende un grupo de formas menores que se dan predominantemente en adultos, de los cuales un 85% son obesos y el 15% restante tienen un retardo o una ausencia de fase inicial de liberación de insulina en respuesta a la glucosa. La enfermedad suele presentarse de forma insidiosa, con signos iniciales de infecciones cutáneas crónicas, prurito generalizado y vaginitis. Suele existir una historia familiar de diabetes leve. Características inmunológicas. Ahora está claro que la diabetes mellitus independiente, pese al establecimiento agudo de los síntomas clínicos, es el resultado de un proceso largo y latente de daño progresivo de las células beta del páncreas. Clínicamente, este periodo de latencia se caracteriza por la pérdida de la primera fase de la respuesta insulínica a la glucosa intravenosa y por la presencia de anticuerpos contra las células de los islotes, que pueden detectarse meses o incluso años antes del comienzo clínico. En la actualidad, es universalmente aceptado que el tipo 1 y no el tipo 2 de diabetes es el resultado de un mecanismo autoinmune dirigido de forma selectiva contra las células beta pancreáticas. La hipótesis de una base inmunitaria para el tipo 1 de diabetes se sugirió a mediados de los años 60 con la elegante descripción de la insulitis, proceso caracterizado por infiltración linfocítica alrededor de las células de los islotes, que se encontró en aproximadamente el 68% de las páncreas obtenidos del paciente con diabetes juvenil, que murieron poco tiempo después del establecimiento clínico de la enfermedad. En la siguiente década de detención de anticuerpos circulantes que reaccionaban con el citoplasma de todas las células de los islotes, con la mayor de los pacientes con diagnóstico de novo de diabetes de tipo 1, pero no de tipo 2, confirmó con posterioridad la idea de que solo el tipo 1 es de origen inmunológico.
El primer informe sobre células de islote se surgió en la descripción de otras especies distintas de anticuerpos contra las células de islotes en los sueros de pacientes diabéticos. Se trata de anticuerpos fijadores del complemento dirigidos contra el citoplasma de las células de los islotes, anticuerpos reactivos frente a la superficie de las células de los islotes y anticuerpos citotóxicos contra las células de los islotes. Las células de los islotes es también un marcador útil para definir la heterogeneidad entre los pacientes diabéticos. El 10% de los pacientes con diabetes mellitus no independiente que tienen células de islote persistentes a una baja respuesta de peptídico C a la infusión de la arginina tienden a progresar a una diabetes mellitus independiente franca. Igualmente, los individuos predispuestos genéticamente y los sujetos con forma más leve de diabetes que tienen las células de los islotes son más propensos a convertirse en diabéticos. Los anticuerpos reactivos frente a la superficie de las células de los islotes parecían tener una significación patogénica mayor a la de las células de los islotes, dado que puede presentar el ataque inicial contra la membrana plasmática de las células beta variable. Tiene capacidad fijadora de complemento y muestra actividad. Sin embargo, las células de los islotes conversan su utilidad para la determinación rutinaria, puesto que hay una inesperada alta incidencia de la superficie de las células de los islotes, de un 20 a 25% contra la predicción de 6 a 10%. En familias de primer grado, debido a la alta variedad de la determinación de superficie de células de los islotes en los diferentes grupos, la medida de superficie de las células de los islotes todavía requiere mejor procedimiento de estandarización. Anticuerpos antiinsulina. El síndrome autoinmune de la insulina fue descrito en Japón por primera vez en su forma completa en pacientes con hipoglucemia espontánea y tiroxicosis. La crisis de hipoglucemia puede persistir durante meses, pero tienden a remitir espontáneamente. En base a estas observaciones, se anticipó se podría hallarse anticuerpos anti-insulina en pacientes diagnosticados con diabetes mellitus dependiente. De nuevo, previamente al tratamiento insulínico, se ha demostrado recientemente anticuerpos anti-insulina y globulina G en el 16 a 32% de los pacientes diabéticos diagnosticados por primera vez y en una proporción de individuos con riesgo de diabetes mellitus independiente, gemelos o familiares en primer grado de sujetos con diabetes mellitus dependiente. Pese a las diferencias en los ensayos, se considera en la actualidad que los anticuerpos anti-insulina son un marcador humoral importante en la diabetes mellitus independiente. Sin embargo, la actual situación de la técnica indicada en un título alto de células de islotes con o sin la detención de los anticuerpos anti-insulina tiene que considerarse el mejor marcador predictivo de agresión autoinmune. Características inmunológicas. El proceso autoinmune se ha documentado mediante el cuadro morfológico de la adrenalitis y por la presencia de autoanticuerpos
que pueden reaccionar con las tres capas de células corticosuprarrenales, a lo que es menos frecuente con las células glomerulares, fasciculares, reticulares, por separado. El significado clínico de los distintos patrones es desconocido, pero podría indicar la presencia de heterogeneidad dentro de esta enfermedad. Los autoanticuerpos son hemoglobina G y suelen estar presentes a títulos bajos, menos de 1 entre 60. En el 50% de los casos, los anticuerpos suprarrenales pueden fijar el complemento. Esta característica se considera un marcador predictivo del desarrollo de la enfermedad. Los autoanticuerpos se encuentran fundamentalmente en pacientes con enfermedad de Addison aislada, de un 38 a un 79%. Aparecen en menos grado en pacientes con enfermedad poliendocrina, con un 7%, donde la insuficiencia renal no aparece necesariamente y se encuentra de forma muy ocasional en pacientes con tirotoxicosis, anemia perniciosa o diabetes, de 1 a 3%. La prevalencia en la población general es muy baja, de un 0.7%. Se ha demostrado que el 90% de los casos positivos también tienen un anticuerpo dirigido contra antígenos suprarrenales específicos de superficie.